No se permitieron cámaras ni audio durante la audiencia. Los hermanos Menéndez escucharon vía telefónica y no participaron. Al finalizar, el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos para una próxima audiencia prevista para el 30 de enero del 2025. The first time that Lyle and Eric had Garragos dijo que era la primera vez que los hermanos vuelven a estar en una corte. Durante esta breve audiencia se le permitió el testimonio a dos tías de los hermanos Eric y Lyle Menéndez. Ambas le dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían salir libres. No comments. La familia al llegar no quiso hacer comentarios. El abogado de los hermanos Mike Garragos, ante los intentos de la prensa por unas palabras, se metió a toda prisa al edificio de la corte. El caso despierta mucha curiosidad. Solo 15 personas del público tuvieron acceso a la audiencia. Desde muy temprano comenzaron a llegar para obtener un boleto de entrada. Es interesante a ver lo que va a pasar hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Otros querían entrar por motivos de educación. And I've been reviewing the case and He estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia, nos dijo este estudiante de leyes. What can a kid do when his father's... Tras testificar ante un juez, las dos tías dijeron a los periodistas que ninguna persona debería pasar los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad. El juez Michael Jessic le dijo a ambas partes, tanto fiscalía como defensa, que deberían tener todo listo el 17 de enero para la audiencia del 30 de enero. Se espera que esta dure 2 días, una audiencia que podría dejar en libertad a los hermanos Menéndez luego de 3 décadas en prisión. Israel está dispuesto a acordar un alto al fuego en el conflicto que dura más de un año con Hezbollah, mientras busca garantías más claras sobre cómo los israelíes podrían reiniciar los combates si el grupo militante libanés rompiera la tregua. Esto ocurre cuando las dos partes intercambiaron algunos de los ataques aéreos más feroces desde que comenzaron los combates. La Casa Blanca el lunes confirmó que un acuerdo está cercano, pero nada es aún cierto. Creemos que la trayectoria de este proceso va en una dirección muy positiva, pero nada está hecho hasta que todo esté hecho. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Estados Unidos presiona para que se finalice un acuerdo en los próximos días, después de que se lograran avances la semana pasada. Creemos que hemos reducido las brechas significativamente, pero todavía hay pasos que debemos dar, pero esperamos poder lograrlo. Según la propuesta, las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano en un plazo de 60 días, mientras que Hezbollah se trasladaría al norte, más lejos de la frontera israelí, que quedaría custodiada por el ejército libanés. El portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el gabinete israelí votará el martes la propuesta de alto al fuego. Al mismo tiempo, lo importante es lo que sucederá después, que a Hezbollah no se le permita volver a la valla, y haremos todo lo que sea necesario para garantizarlo. La prensa libanesa y estadounidense coinciden en que el presidente Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron buscan anunciar el alto al fuego antes del Día de Acción de Gracias. Por ahora, la Casa Blanca no quiso confirmar esta noticia. La semana pasada, la administración Biden envió a un funcionario de alto rango, Amos Hochstein, a Israel y Líbano para impulsar un acuerdo. Entre tanto, un alto al fuego en la franja de Gaza con el grupo militante palestino Hamas parece aún lejos, con las partes aún demasiado separadas en las negociaciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Una jueza desestimó los cargos federales que pesaban sobre Donald Trump y ahora el presidente electo quedó absuelto. Esto ocurre después de una petición del fiscal especial Jack Smith que hacía referencia a una política del Departamento de Justicia que señala que los presidentes en ejercicio no deben ser procesados. Recordemos que Donald Trump se declaró inocente en 2023 de 4 cargos que lo acusaban de conspirar para obstruir la certificación de votos en el Congreso después de su derrota, justo antes que se produjera el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, en el cual varias personas resultaron heridas e incluso se reportaron fallecidos. A su vez, el fiscal especial Jack Smith también pidió retirar los cargos que acusaban a Donald Trump de un mal manejo relacionado con temas de seguridad nacional después de que se encontraran documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago en Florida. En el pasado, Trump también se declaró inocente en el caso de los documentos clasificados. Tras conocer que sus casos federales se desestimaron, Donald Trump declaró en la plataforma de redes sociales Truth Social
que estos casos eran vacíos e ilegales y dijo que nunca debieron haberse presentado ante la justicia. Trump ha dicho durante mucho tiempo que las investigaciones están motivadas políticamente y ha prometido despedir al fiscal especial Jack Smith cuando asuma el cargo. Sin embargo, algunos medios estadounidenses señalan que el fiscal tiene previsto dejar el cargo en el Departamento de Justicia antes de que Donald Trump llegue al poder. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba.